Bienvenidos a la familia First Baptist Orlando de parte de Leslie Differ. Dios les bendiga. Hola, bienvenidos y a los futuros capellanes de First Baptist. Hola, bienvenidos. Hola. Bienvenidos. Desde Orlando, sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. De parte de Kids Ministry, bienvenidos. Desde Orlando sean todos bienvenidos. Hey, quiero darte la bienvenida a este servicio online internacional, que es una bendición tan grande para nuestra congregación local, para toda Central Florida, para la gente hispana en el estado de la Florida y mucho más allá. Obviamente estoy pensando en América Latina, tanta gente de América Latina, de Venezuela, de Colombia, de Uruguay, de Argentina, de tantos lugares que se conectan, desde España, obviamente Iberoamérica, desde incluso Europa, Australia. Es una bendición este servicio que surgió a raíz de la pandemia. No todo en la pandemia fue negativo. Nos permitió saber que podíamos conectarnos de esta manera y celebrar juntos. Algo grande Dios está haciendo con este servicio online internacional y quiero darte la bienvenida y a la vez agradecerte por participar con nosotros. Así que disfrutemos juntos lo que Dios está haciendo en este servicio online internacional de First Baptist Orlando. ¡Qué bueno es nuestro Dios! Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está.
perdido una batalla y sé que nunca me fallarás. Te adoramos, Señor. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla y sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla y sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, nunca fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. ¿Cuánto lo declaras? No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla y nunca fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla y sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla y sé que nunca me fallarás. Y sé que nunca me fallarás. Y sé que nunca me Nada es imposible para ti. Eres fuego en el monte y agua en desiertos, respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Sí, Señor. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos y aliento vivo. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete.
renuevo de paz para el alma cansada. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Te necesitamos. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, Gracias, Señor. Santo Espíritu, ven, muévete. Estamos llamando. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Repite con nosotros en esta tarde. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Adora al Señor con nosotros. Santo Espíritu, ven, muévete. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Santo Espíritu, ven, muévete. Él quiere hacer algo poderoso en ti hoy. Santo Espíritu, ven, muévete. Te necesitamos. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Santo Espíritu, ven, muévete. Lo creemos.
estamos. Santo Espíritu, ven, muévete. Eres nuestra fuerza. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Damos gracias a Dios por otra oportunidad de compartir el mensaje de su palabra en este servicio online internacional. Y bueno, yo no sé si yo dar la bienvenida al pastor Elías Oque o él me está dando la bienvenida. Yo estoy de regreso. Hoy es mi primer día entrando nuevamente a las funciones regulares después de las vacaciones. Yo no sé, pastor, si a usted le pasa igual, pero a mí me da trabajo tomar las vacaciones. Y cuando las tomo, entrar es como un poco difícil, me siento raro. Sí. ¿A usted le pasa eso? Sí, de hecho como que bajara la adrenalina y a uno le viene como un agotamiento, como algo extraño, algo diferente. Pero ¿sabe qué cosa me energiza cuando estamos frente a esto? Ah, no, sí, claro. Eso me llena de entusiasmo, Claro, me sí. llena de motivación. Si usted está en lo que le gusta, en su don, Exacto. pastor. Oye, muchas gracias Su llamado. por el fin de semana pasado. El pastor estuvo liderando la predicación. De hecho, esto es un ejercicio de reflexión en la palabra. Sí. Algún día voy a hablar de eso, pero es reflexión comunitaria alrededor de la palabra. Y es algo que yo practico en familia y que ahora lo hemos extendido a la práctica cotidiana de los servicios. Pero esta serie, Verano en First Orlando, de hecho se está acabando ya el verano. Apenas quedan 2 fines de semana contando para esta serie. Qué buena noticia. Sí, ya te estabas ya cargado con esta serie. No, digo la buena noticia de que está terminando el verano. Ok, por el calor. Sí. Pues hoy vamos a estar reflexionando en un título que le hemos llamado Fortalezas y Sabiduría. Yo no sé, pastor, si usted ya ha podido tener interacción aquí con los sistemas que existen en Estados Unidos para conocer tu personalidad, los sistemas más modernos, conocer tus capacidades, tus proyecciones. Hay tantos sistemas. Aquí cuando tú estudias posgrado te obligan a estudiar todos esos sistemas. Nuestros hijos en las universidades les enseñan a descubrir sus características personales. Antes decíamos, un par de décadas atrás, los temperamentos. Antes también hablábamos más, ya en el ámbito de dones espirituales, hablábamos de test para descubrir tus dones espirituales. ¿Te acuerdas tantos que había en el liderazgo de Jesús, aquel material, y mi experiencia con Dios, y otros tantos que te ayudaban a descubrir los dones, ¿no? Pero hoy se habla en el mundo contemporáneo de las fortalezas que tiene un ser humano. Y obviamente esas fortalezas no es otra cosa que capacidades que Dios da. En el lenguaje de nosotros unas décadas atrás, talentos naturales, dones espirituales, obviamente vienen de Dios. Y específicamente en las listas de dones del Nuevo Testamento, estamos hablando de dones espirituales. Pero hoy quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Generalmente nosotros los seres humanos que nos conocemos a nosotros mismos, tratamos de resolver nuestros puntos débiles. Lo que tenemos un poquito cojo, tratamos de estudiar más, tratamos de ver cómo cubrimos eso. ¿Y saben lo que recomienda, pastor, lo que recomiendan los especialistas? Es mejor construir sobre tus fortalezas que tratar de corregir todas aquellas áreas por ejemplo, en las que uno no es bueno. En la que uno no es bueno. Mira, voy a poner un ejemplo muy general que me lo has escuchado decir. Aquí en First Baptist Orlando, desde el punto de vista intercultural, hay 18 pastores. Sabemos que hay mucho más, porque en cada subcultura hay muchos pastores. Ahora, hay 18 pastores acá en el ámbito intercultural y yo soy el único que soy hispano. Y hay veces que el senior pastor me dice, oye Israel, ¿por qué no predicas en inglés mejor este fin de semana? En los servicios en inglés. Y yo le digo, oye, si tú tienes 17 pastores que la primera lengua es el inglés
y yo soy el único hispano, ¿qué voy a estar yo batallando ahí con la comunicación? No vienen las ideas igual, la La pronunciación. expresión no es igual. Ese no es muy fuerte. Tú sabes lo que necesitamos, gente como nosotros que emigramos de adultos para predicar en inglés bien, a la altura de los estándares que, bueno, necesitamos otra vida entera. Sí. Y como no tenemos otra vida terrenal, Hay que predicar en español. preferimos invertir nuestra vida en lo que somos fuertes, en lo que somos sólidos. Entonces, ese es solamente un ejemplo. Pero hoy quiero llamar la atención. Tú tienes fortalezas. El pastor tiene fortalezas. Yo tengo fortalezas. Y el Señor quiere que nosotros seamos sabios a la hora de usar nuestras fortalezas. Quiero que ahora mismo pongas en tu mente que las fortalezas que tú tienes, los puntos fuertes, las habilidades, las capacidades, vienen de Dios. Y Dios te las ha dado con un propósito muy específico, glorificarle en el contexto donde tú estás. Ya vimos una predicación donde enfatizábamos que esos dones o capacidades son dádivas para nuestra generación, para la iglesia, para la familia, para la sociedad. Hoy nosotros vamos a enfatizar el hecho de que tenemos o debemos ser sabios a la hora de usar esas fortalezas. Todos las tenemos. Así que hay una idea que quiero dejar en tu mente, en tu corazón, junto al pastor Elías, y esta es la idea que en este momento te está apareciendo en pantalla. Existen maneras sabias de usar las fortalezas que Dios nos ha dado. Obviamente, en esta línea o declaración hay algo implícito también. Existen maneras no sabias. Seguro. Si tú no tomas los consejos que la misma palabra nos da, hablando de nuestras capacidades dadas por Dios, puede ser que desaproveches esas fortalezas, puede ser que te vayas por una vía equivocada. En esta serie de verano en First Orlando, hoy queremos incentivarte a que tú pidas sabiduría a Dios, que tú aumentes, expandas el espectro de sabiduría. Y recuerden que en la Biblia sabiduría tiene una connotación práctica. Así que si nos permiten, el pastor y yo vamos a basarnos en Romanos capítulo 12, un capítulo muy conocido. Hoy a las 5:30 estaremos predicando de una porción más amplia, pero en este servicio online internacional nos vamos a concentrar en los versos del 3 al 8. Romanos 12, versos del 3 al 8. Y aquí vienen varios consejos importantes acerca de la necesidad de usar sabiamente nuestras fortalezas. Aquí va el primer consejo. Y es bien directo, ¿saben? Controla el ego. Como usted sabrá, ese está fuerte. Imposible. Más directo. Estamos tratando de usar un español. En ese español sí somos buenos, pastor. Yo quiero un poquito bueno. Hablamos bien claro. Controla el ego. Ego viene de una palabra griega, ego, que significa yo. De ahí viene, el ego no es otra cosa que el yo. El yo en nosotros, tú y yo tenemos que aprender a controlarlo, porque hay veces que se nos sube para la cabeza. Y hay veces que en una sobredimensión del yo personal se crean lagunas, puntos ciegos. Y es ahí donde ocurre el hecho de que no aprovechamos bien nuestra fortaleza. ¿Cómo el apóstol Pablo en este capítulo 12 de la carta de los Romanos nos presenta esta temática? De hecho, este es el capítulo, pastor, a partir del cual comienza la parte práctica en la carta. Los 11 primeros capítulos es la parte doctrinal, diríamos en lenguaje moderno teórica. A partir del capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios, todo lo que se presentó en los 11 primeros, ahora viene la parte práctica, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y de ahí entonces continúa y viene la temática de nuestras capacidades, de nuestras fortalezas. Y el primer consejo que da... sabiduría. Exacto. Y el primer consejo que da el apóstol Pablo, controla tu ego. Si usted nos puede leer el verso 3, pastor. Sí, por favor. Bueno, dice la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, pastor. Gracias. Es tremendo este verso. Hay dos énfasis en este verso
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Se da por sentado que debemos tener un concepto de nosotros. O sea, la autoestima, el reconocimiento personal, el valor que tenemos delante de Dios, hay un concepto que uno debe tener. Pero fíjese que el verso enfatiza que nosotros debemos evitar tener un más alto concepto. Es una sola palabra en griego. Es hiperfroneo. Ese froneo implica los pensamientos de la mente, implica las opiniones que uno se crea. Es la palabra froneo. Y ese hiper es por arriba. No tengas un pensamiento por arriba o más allá del que uno debe tener, porque eso nos puede ocasionar un montón de problemas. Sí. Basado en la medida de fe que Dios nos ha dado. Exactamente. Termina el versículo, ¿no? Sí, y hay algo un poquito antes, porque aclara en sentido positivo, sino que piense de sí con cordura. Con cordura. ¿Sabe? Es interesantísimo en el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento, porque se usa nuevamente la palabra froneo, que implica lo que uno tiene en la mente, la opinión, pero cambia el prefijo con una palabrita, un prefijo que significa sana, mente sana. Se traduce aquí que piense de sí con cordura, es decir, con mente sana, con mente moderada, con mente balanceada. Y la idea es un contraste con el vocablo como aparece primero, mente alta. Aquí es mente en equilibrio. Yo no sé si usted estará de acuerdo, pastor, conmigo, pero los hispanos hay veces que se nos sube para la cabeza. Yo creo que esto está diseñado por el Espíritu y lo usó el Señor a usted porque esto se ve demasiado, pastor. El ego se sube demasiado quizás en todos, ¿no? Es y nosotros como hispanos venimos de una cultura, culturalmente, la cultura hispana es vertical. Nosotros, no sé si usted ha observado, los estudios antropológicos, incluso sociológicos, el hispano piensa en términos jerárquicos, de posiciones. Eso nos viene de la España, de la madre patria. Y, oye, Juan Diego y los demás que están allá en España, no es una crítica a la madre patria, es que tenemos una herencia, un condicionamiento cultural al pensamiento vertical. Usted ha visto que hemos tenido conversaciones donde yo le he dicho, pastor, la primera pregunta que me hace la gente cuando llega acá es, ¿cuáles son los cargos acá? Sí. Y aquí que hay tantas áreas de servicio, ¿no? Yo nunca le dije, pastor. No, tú eres el ejemplo positivo. Pero sabe que no solo la cultura. Hay veces que la subcultura familiar en la que nos criamos nos genera condicionamientos mentales no apropiados. Yo siempre vine en mi familia, esto fue así, y nos ponemos como que la mente un poquito alta. Sí, y tenemos la tendencia a alimentarnos el ego de manera muy fácil. De hecho, sea la actividad que esté generando, cuando lo empiezan a alabar, oye, qué bien lo hace, y que, wow, extraemos lo que está haciendo, lo alaban y lo halagan. Entonces se alimenta el ego más aún y después vienen los problemas. Exacto. Y puede ser el ego alimentado por la cultura, alimentado por patrones familiares, alimentados por éxito, como usted está diciendo, en negocios, en estudios, en estatus socioeconómico en la vida. Pero qué interesante que el texto nos dice, cuidado porque eso puede ser un punto ciego que va a evitar que tú uses tus fortalezas al máximo. La dependencia nuestra es de nuestro Dios. Exacto. Él es la fuente de nuestra capacidad, es la fuente de nuestra suficiencia. Si tú quieres ser realmente fuerte, a partir del día de hoy, aprovechar al máximo, de una manera sabia, tu sabiduría, reconoce que esa sabiduría viene de Dios. Exacto. Reconoce que la fuerza que tú tienes, tu capacidad, viene de Dios. Y que sí, adelante. Perdón, y en Juan 12:24 nos enseña la palabra basado en esto que usted está diciendo, pastor, que debemos morir al viejo hombre. O sea, cuando el grano de trigo cae en tierra y no muere, pues queda solo. Pero si muere, produce fruto. Así mismo. Es necesario para obtener esa victoria que usted dice, que reconozcamos y que con cordura veamos verdaderamente cuál es nuestra capacidad sin exagerar. Pensar de sí de manera sana, moderada. Sí. Es el consejo del texto. Mira, si lo voy a traducir a un lenguaje contemporáneo casi popular,
No somos el ombligo del mundo cada uno de nosotros, Exacto, no lo somos. Nuestro Dios es el héroe de la historia. Sí. El Señor Jesucristo es la clave de la historia. La vida terrenal nuestra es tan corta. El impacto de nuestras capacidades y fortalezas es por un corto periodo de tiempo. Sí, sin embargo, Él en este corto tiempo, Él quiere que obtengamos victoria. Exactamente. Por eso está este mensaje al mundo, Así. que debemos reconocer que hay que tener cuidado con De hecho, con el ego. el pasaje va a terminar presentando dones, una lista de capacidades especiales. Sí. Pero antes que llegue la lista nos hace advertencia. Cuidado con el ego. Cuidado con el ego. Aquí va la segunda advertencia. Mantén el sentido de ubicación. Ubicación. ¡Wow! ¿Y saben de dónde tomé la frase? Obviamente viene de una exégesis de los versos 4 y 5. Pero al llevarlo al lenguaje contemporáneo, aquí estoy reproduciendo posiblemente el mejor consejo que yo recibí en mi tiempo jovencito estudiando, en mis primeras interacciones con estudios pastorales y teológicos. El pastor más anciano que yo he tenido en mi vida me dio este consejo: tengan sentido de ubicación. Ese le va a ayudar mucho en la vida. Y obviamente puso ilustraciones, pero eso marcó mi vida. Ahora, cuando hago la exégesis del texto, me doy cuenta que el apóstol Pablo también dice: hey, la iglesia es un cuerpo. Hay muchos miembros, hay muchas funciones. Cada uno tiene su lugar, pero implícitamente está claro que nos está diciendo: tú tienes tu función, pero ten en cuenta que hay otros que también tienen su función, lo cual implica ten sentido de ubicación. ¿Por qué no leemos mejor el texto para que la audiencia esté ubicada? Versos 4 y 5. 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, pastor. Gracias, mi hermano. Fíjense que se presenta esta analogía que es de lo que es la literatura del apóstol Pablo. Se presenta la iglesia, la comunidad de fe como un cuerpo que tiene muchos miembros. Yo lo primero que tengo que concientizar para estar bien ubicado, que no somos los únicos. Hay otros. No, y que no somos pulpos, pastor. Exacto. Y eso de complejo de pulpo, wow, creo que nos lo tenemos que quitar. Y es por eso que dice muchos miembros, pero seguidamente muchas funciones. De hecho, exactamente dice, no todos los miembros tienen la misma función. Exacto. Y en otras versiones, ustedes van a ver que dice, o en otras partes de la misma Reina Valera del 60, operaciones. ¿Saben qué palabra griega es? Praxis. Es decir, no todos tenemos la misma praxis, práctica, habilidad en ejecutar algo. Por tanto, en la iglesia hay gente que tiene habilidades increíbles que nosotros mismos no tenemos. Sí. Hay veces que la gente nos ve a nosotros, o nosotros nos creemos que somos como cabeza de la iglesia. La única cabeza es el Señor Jesucristo. Todos los demás somos cuerpo. Pero yo tengo que tener un sentido de ubicación, respetando que Dios bendice y le ha dado capacidades también a otras personas. Y no es bueno que yo pase esa línea. Sí. Ahora mismo en este servicio online internacional. O que la bloqueemos. O que la bloqueemos. Por ejemplo, un juego de fútbol y hay el jugador estratega que puede meter el gol y está en el punto preciso. Pero aquí está otro que le tiene que pasar el balón. Pero quizás este otro es el que quiere meter la pelota. Pero el don o las capacidades que tiene aquel de disparar desde allí es perfecta. Entonces tenemos que dejar que meta el gol, aunque nosotros solo pasemos, porque finalmente, ¿cuál es el proyecto? Que el equipo gane. Y en este caso, que el evangelio triunfe y que haya una victoria en la gran comisión y para de contar. Y me gusta mucho la manera en que aparece en el idioma praxis, las funciones, la práctica. Este mismo servicio online internacional, hay gente que está detrás de las cámaras. Cierto. Hay gente que técnicamente está haciendo que esto pase. Sí. Miren, yo siempre te sorprendo. Alfredo, Carlson. Te voy a sorprender. Carlson mismo, por ejemplo. Carlson, el hermano que está moviendo todo aquí con el audio, con los sistemas para esta grabación,
tiene un montón de nominaciones a Grammy. ¿Tú sabías eso? Oh, no sabía, pastor. Él ganó su estatus en Estados Unidos por nominaciones a Grammy como ingeniero de sonido. Es que Carlson es muy humilde. Bueno, no, eso no lo dice, pero No lo eso dice. lo estoy diciendo yo acá. Pero hay una práctica que tiene Carlson. Imagínate que nosotros vayamos allá atrás a andar en todos estos aparatos. No, raspados. El mismo Alfredo con las cámaras que décadas trabajando. Acabamos con el equipo, pastor. Mejor dejémoslos a ellos. Pero este es el punto. Cuando tú estés en cualquier contexto ministerial, ten sentido de ubicación. No pretendas hacer aquello en lo cual otros tienen una habilidad tremenda. Hay lugar para todos nosotros. Una de las cosas que sucede cuando tú llegas a Estados Unidos, y sobre todo gente que lleva tiempo en iglesias, no importa si eres pastor, líder, diácono, Sí. la iglesia aquí es diferente, es muy multicultural, es muy diferente y uno requiere una readaptación completa. ¿Sabe, pastor? No todo el mundo se readapta. Sí. Por ejemplo, gente de mi cultura, Cuba, donde prácticamente no se convive con extranjeros. Cuando llega la gente aquí adaptado a una sola subcultura, yo conozco muchos líderes de iglesias que no entienden cómo funciona el sistema acá o simplemente no se readaptan y no asumen una actitud adecuada, un sentido de ubicación. Y yo conozco líderes muy buenos en la cultura de mi origen, de mi país de origen, que hoy en día ni siquiera son miembros de la iglesia. O sea, aquí. no se han podido ubicar. No. O no han tenido la oportunidad. Usted es Uno un de los dos. excelente ejemplo de reubicación rápida. Pastor llegó acá en diciembre. Pastor exitoso al frente de iglesias, vino con su esposa, ha estado sirviendo aquí desde la primera semana que llegó, reubicándose, haciendo un montón de tareas. Y es una cosa importante esto. Los dones que nosotros tenemos vienen de Dios. Amén. Y lo vamos a ejercer en cualquier tipo de contexto. Sí. Solamente tenemos que reubicarnos, readaptarnos. Sí, porque si no se está bien ubicado de acuerdo al don o a la fortaleza, a la sabiduría, pastor, viene agotamiento en la persona, se amarga y eso también lo transmite a otros. Exacto. Y Entonces, cada es muy iglesia importante. y cada contexto es diferente. Aquí se está escribiendo a una iglesia que está en el centro del imperio romano. Imagínense. El desarrollo máximo. Esto eran los Estados Unidos de aquel tiempo. Pero además de eso, se le está escribiendo a una comunidad que estaba enfrentando ciertas dificultades porque un emperador hizo un edicto y expulsó a los judíos de Roma. Después vino otro y dejó que volvieran. Y cuando volvieron los judíos, la iglesia se había reacomodado y empieza a haber conflictos en la iglesia entre los que eran judíos y los que no eran judíos. Por eso en esta carta a los romanos se habla tanto de los judíos y de los gentiles para resolver ese diferendo. Pero esto es lo más importante. Pídele al Señor sentido de ubicación. Cuando tú Sí. te ubicas bien, Sí. encajas bien, puedes tener un impacto tremendo. Sí. Puede ser que en un momento determinado tú no puedas estar a plenitud en una función, porque hay otros que la están haciendo, pero de todas maneras tú vas a ser bienvenido, tu capacidad es bienvenida cuando tú tienes un buen sentido de ubicación, cuando tú bajas el ego, te conectas bien y el Señor te bendice. Nosotros vamos a ser pastores por el resto de nuestras vidas. Sí. Y estoy haciendo esa declaración para que entendamos esto. Amén. No depende de una posición oficial o no, porque el llamado nuestro viene de Dios. Tu llamado viene de Dios y no viene de un reconocimiento necesariamente de una institución, de una iglesia. No viene de hombre, en realidad. No viene de hombre. No viene de hombre. Pero uno necesita sentido de ubicación. Pablo era especialista. Se ubicaba cuando le hablaba a filósofos, se ubicaba cuando le hablaba a judíos, se ubicaba cuando le hablaba a gentiles. Un último consejo. Aquí vamos con el último. Ejercita lo que tienes. Definitivamente llegamos al punto para usar nuestra capacidad, usar nuestra fortaleza. Sin lugar a dudas, el texto dice que tenemos algo que viene de Dios. Eso es dinamita, eso es poder, es fortaleza. La sabiduría está en que lo ejercitemos. Voy a pedir al pastor que tenga la bondad de Sí, leer cómo los no. versos del 6 al 8 con los que termina esta porción. Ok, dice la palabra. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia
que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Gracias. ¿Cuál es la palabra clave? Fíjense que en el verso 6 comienza diciendo, de manera que teniendo, hay algo que tenemos. Cada creyente cristiano tiene algo para dar. Sí. Ese algo viene del corazón de Dios. Pero ahora, después cuando continúa el texto dice, teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese. Ahí está la palabra, usar. Ejercitar. No dejes de usar, emplear, te reconozcan o no lo que tú haces. Exacto. Continúa. Aquí aparece una de las listas de dones de la Biblia. Algunos de los que se mencionan, profecía o proferir. Más que carácter predictivo, en la Biblia proferir es predicar, es anunciar, es proclamar. Y continúa el texto diciendo es de servicio, diaconía, en servir. Oye, hay gente aquí con un corazón tremendo de servicio. Si usted no lo manda para la casa, amanecen sirviendo. Johnny Mireya, por ejemplo, todo el tiempo es un ejemplo. Es de el que enseña en la enseñanza. Hay gente que tiene una capacidad tremenda para enseñar. Tiene una capacidad para transmitir extraordinaria. Es una capacidad que viene de Dios. Amén. Y dice, el que exhorta en la exhortación, me encanta. Ese paracaleo en el idioma del Nuevo Testamento significa pararse al lado de alguien y enseñarle una vía a dónde puedes llegar. Es motivar, animar. Está relacionada con el paracletos, con el espíritu. Y con la palabra también consolar. Cuando tú consuelas a alguien, te paras al lado de él. Ese para significa ponerse al lado. Y lo ayudas por una experiencia que pasó. Por eso lo consuela. Cuando lo exhorta significa te paras al lado para decirle puedes llegar allá. Por eso dice el que exhorta en la exhortación. Y continúan algunos dones bien interesantes que reparte con liberalidad. Oye, yo no quiero comprometerte a ti aquí y se nos va el tiempo. Pero tú has visto alguna vez a alguien que no tiene mucha capacidad para repartir porque es un poco, ¿cómo le dicen ustedes? Un poco duro. Duro. Y tú lo pones a repartir. Y no reparte. No reparte. Oye, quiere eso guardar para otro día. Esto no. Vamos a reservar una parte para otro día. Es un don, una capacidad, el que reparte con liberalidad. Liberalidad. El que preside con solicitud. Hay muchos libros que enseñan. Todo el mundo puede ser líder. Uh-huh. Miren, todo el mundo puede servir, todo el mundo puede enseñar, todo el mundo puede liderar en algún aspecto, pero hay gente que Dios le da una capacidad muy especial para liderar. Los líderes son una dádiva de Dios para una iglesia, para una familia, para una sociedad. Para una comunidad, para todo. Sí. Pastor, yo veo que también es de sabio, porque está entre el tema central, las fortalezas y sabiduría. Por ejemplo, vemos a Abraham, que él quería formar un ejército, que de hecho lo formó, sí, de apenas 318. Para rescatar allá a Lot. Para rescatar a Lot y todo esto. Y él sabía que los dones que tenía no eran suficientes para armar ese ejército. Necesitaba de alianzas estratégicas que tuvieran otros dones, otras sabidurías, otras fortalezas. Y ahí fue donde se alió con Manre, con Escol, con Aner. Manre, por ejemplo, que tenía la sabiduría militar, estrategia militar. Y ahí puso ese ingrediente que no tenía Abraham. Nosotros debemos aprender que hay personas que pueden hacer mejor alguna actividad que nosotros, porque tienen el don, tienen la fuerza. Y vemos, por ejemplo, se unió también a Escol, y vemos que Escol era una persona que todo bendecía, pues, tenía ese don de la multiplicación. Y finalmente Aner, que puso esa parte de la fuerza de juventud, de valentía. Usted sabe que el joven se arriesga. No tiene miedo de nada, el joven. Sí. Usted lo lanza y esos se van a cualquier lado solo. A medida que avanzamos perdemos capacidad de riesgo, ¿no? Exacto. Entonces vemos que Abraham, con esa sabiduría, reconocía que él no podía hacer todo. Y nosotros hoy
para obtener esa victoria que usted está nombrando, pastor, victoria absoluta en lo que emprendamos, tenemos que reconocer que a veces necesitamos alianzas estratégicas. Yo diría toda la vida. Toda la y de vida. hecho, en familia también. Si tú eres un muchacho joven que nos estás viendo en este momento, piensa en esto. Oye, es cierto. Tu pastor. familia es un punto de apalancamiento, Cierto. una palanca que te puede impulsar. Hay Cierto. veces que la juventud piensa, Cierto. yo lo puedo hacer todo, yo lo puedo. Sí. Y todos necesitamos puntos de apalancamiento. Pero voy a recapitular, porque se nos ha ido el tiempo totalmente. Sí, Parece que sí. las vacaciones me pusieron a más hablador. Y yo también, pastor, esperándolo. Bueno, Dios te está haciendo un llamado, una invitación. Él quiere que seas sabio a la hora de mostrar, de proyectar las fortalezas que Él te ha dado. Y hay 3 consejos de los que hemos hablado hoy. El primero, controla el ego. El segundo, mantén el sentido de ubicación. Y el tercero, yo diría, increciendo el clímax, ejercita lo que tienes. Buenísimo. Tú tienes cosas que vienen de Dios, tienes capacidades que vienen de Dios. No permitas que la desilusión, no permitas que la desmotivación, no permitas que las malas acciones, no permitas que la falta de reconocimiento te impidan usar aquello que Dios te ha dado. Pastor, ¿unas palabras finales? Sí, bueno, yo entro en lo mismo, que debemos levantarnos. Hay mucha gente que está viendo el programa, pastor, y sé que quizás están desmotivados por algún momento, por una situación. Pero Dios tiene un plan maravilloso para usted. Y Dios lo ha dotado, como dice el pastor, de talentos, de dones, de sabiduría, de fortaleza. Pídale a Dios que se exprese y que pueda encontrar la ubicación para que logre su victoria. Y dice el texto bíblico, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿cuál es el método? Pídala a Dios, Pídala a el Dios. cual da abundantemente y sin reproche. En un lenguaje más fácil, no te lo echan cara. Dios quiere que tú le pidas esa sabiduría. Es nuestro mayor deseo. Amén. Que Dios te bendiga ricamente. Dios les bendiga.